Gracias a los organizadores, creo que es la segunda vez que alguien de Naciones Unidas viene al foro. El año pasado tuvimos la oportunidad de que el director de OIT viniese. La verdad que es una alegría desde Naciones Unidas ver cómo estos espacios creados e impulsados por el sector empresarial se consolidan a lo largo y a lo ancho de nuestro país y se comprometen detrás de la creación de valores compartidos. Mi intención es no aburrirlos, pero sí es hacerle una rápida presentación de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Así que he dividido la presentación básicamente como en tres grandes partes. La primera es repasar un poco cómo ha ido evolucionando el concepto del desarrollo sostenible dentro de las Naciones Unidas. En segundo lugar, presentarles un poco qué es esto de los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, por qué creemos que es una gran oportunidad este momento para que las empresas empiecen a alinearse detrás de esta agenda del desarrollo sostenible y de esa manera puedan crear un valor compartido. Entiendo que las presentaciones van a quedar también disponibles para que cualquiera lo pueda tomar, bajar, utilizarla. No existe en mi caso copyright. De hecho, mi presentación es fruto de un montón de otras presentaciones de colegas que he ido conociendo a lo largo de estos 15 años. Así que todo aquel que le interese la presentación, tomarla, replicarla, hágalo sin ningún tipo de problemas. Muy rápidamente podemos decir de que no venimos hoy solo, no solo hoy estamos hablando de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Voy a utilizar las palabras como si fuesen sinónimos sin entrar ahora en una discusión académica acerca de si hay algún grado de diferencia o no, pero les quiero mostrar cómo ha ido evolucionando desde el año 1987, hace más de 30 años, digamos, donde por primera vez en Naciones Unidas se aprueba un primer concepto del desarrollo sostenible, entendido como aquel en donde no se compromete la satisfacción de las generaciones futuras, es decir, donde podemos satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero no comprometemos los derechos y las oportunidades de las generaciones que nos siguen. Y acá el concepto es bastante conocido, digamos, pero hay un elemento que es importante, que es la idea de la intertemporalidad del desarrollo. Y este es un elemento que lo vamos a ir viendo consecutivamente, pero por primera vez, digamos, y tal vez casi contradiciendo lo que había pasado desde la Revolución Industrial hasta ese momento, siempre habíamos pensado en realidad que podíamos satisfacer casi vorazmente todos los recursos para satisfacer los deseos de la humanidad, pensando de que esa era una idea de progreso. Sin embargo, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo Sostenible se pone la atención acerca de que eso no es así. Entonces yo quiero destacar el primer concepto entonces, que no es tanto la definición, sino el concepto de la intertemporalidad del desarrollo. Cómo nosotros cuando tomamos una decisión de inversión o una decisión sobre qué intervención realizar, pensar si estamos afectando o no los derechos de las generaciones futuras. A mí me gusta mucho la definición que dice Paul Polman, dice, la verdad que no hay que darle mucha vuelta a la idea del desarrollo sostenible, simplemente poner a uno de nuestros nietos, a uno de nuestros hijos en el centro de la decisión y fijarse si nosotros lo estamos afectando a él o a ella para los próximos años. Si lo estamos haciendo y ellos no van a poder acceder a esos recursos con los mismos derechos que accedimos nosotros, entonces esa decisión no es sostenible. Esa es la primera cosa que yo quería decir. La segunda tiene que ver con 20 años más tarde, Naciones Unidas vuelve a juntarse para volver a discutir el desarrollo sostenible y se hizo una conferencia en Río de Janeiro, en el mismo lugar. La conferencia se llamó El futuro que queremos. ¿No? Fue por primera vez en donde Naciones Unidas dice, bueno, ¿qué futuro nos imaginamos para los próximos 30 o 40 años? Y entonces se vuelve a revisar la idea del desarrollo sostenible y nuevamente se alcanza un consenso intergubernamental, y esto no es menor, poner de acuerdo a 193 Estados miembros, lo estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Poner de acuerdo a 193 Estados miembros acerca de lo que se entiende por desarrollo sostenible no es fácil. Sin embargo, aparece de vuelta una nueva precisión muy clara en el año 2012, donde dice que en realidad el desarrollo sostenible es aquel desarrollo en donde se consigue un desarrollo económico con equidad social, protegiendo los temas ambientales, pero sin embargo Naciones Unidas dice, cuidado, que esto no es el paraíso, no es un camino no es un camino de rosas, no es un camino sencillo el del desarrollo sostenible, porque existen vínculos, existen tensiones entre cada una de las tres dimensiones. Y entonces muchas veces nosotros creemos que estamos promoviendo algo que es sostenible, pero estamos, por ejemplo, sacrificando alguna dimensión a costa de la otra. Y esto nuevamente nosotros lo conocemos muy bien. Durante muchos años hemos pensado de que el desarrollo económico era el desarrollo sostenible. Ampliando la dimensión económica, por ejemplo, aumentando los ingresos de algún grupo, de alguna sociedad, de algún territorio, pero a costa de objetivos sociales o de objetivos ambientales.
Y viceversa, uno puede decir, bueno, durante mucho tiempo o hay determinadas regiones que cuidan el tema ambiental, pero lo hacen a costa de conseguir un progreso económico. Entonces, la segunda cuestión es, el desarrollo sostenible es algo que tiene que ver con la intertemporalidad del desarrollo, pero además es alcanzar un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo que existen vínculos de tensión entre las tres dimensiones que no siempre es fácil resolverlos. Estos trade-offs no siempre se resuelven bien y muchas veces no se resuelven de la manera correcta. En ese año, el año 2012, Naciones Unidas estaba a punto de acabar con una agenda que empezó en el año 2000, que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fue una agenda que se aprobó en el año 2000 y que acababa en el año 2015, donde el foco fundamentalmente estaba puesto en ver cómo podíamos movilizar esfuerzos para reducir a la mitad, en el año 2015, la pobreza mundial. Sin embargo, hubo un conjunto de países, entre ellos algunos países latinoamericanos, Colombia en particular, que expresó su preocupación a Naciones Unidas sobre cómo dar continuidad a una nueva agenda. Entonces, en el año 2012, los gobiernos le piden a Naciones Unidas iniciar un nuevo proceso de construcción de una agenda para los próximos 15 años que excediera la preocupación de Naciones Unidas vinculado con la reducción de la pobreza. ¿Por qué? Porque se había tenido algún grado de consenso dentro de la organización de que más o menos habíamos sido eficaces en reducir la pobreza a la mitad, en el año 2015. Entonces se inicia todo un proceso de negociación donde Naciones Unidas, a lo largo de 3 años, empieza a construir una nueva agenda, que es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este proceso de negociación fue inédito dentro de Naciones Unidas. Yo les estoy mostrando acá algunas de las estrategias que hubo al interior de la organización, pero fue una estrategia bastante innovadora dentro de la organización, porque por lo general Naciones Unidas ha privilegiado un proceso de negociación intergubernamental basado fundamentalmente en el conocimiento científico y luego abierto a la negociación política con los estados acerca de lo que es posible. Acá en la construcción de esta agenda de 3 años hubo actores institucionales, como por ejemplo el Grupo de Tareas de Naciones Unidas sobre el post-2015, que por ejemplo construye un documento que fue El futuro que queremos, dando continuidad a la reunión de Río de Janeiro. Hubo un grupo abierto de trabajo que reportaba a la Asamblea General de Naciones Unidas. Hubo un panel de alto nivel compuesto por 27 miembros, donde hubo presidentes, ex primeros ministros, ejecutivos de empresas y periodistas, pero luego, y este es un grupo interesante, hubo un cuerpo asesor especial en la planificación del desarrollo post-2015, donde hubo 2 empresarios que tuvieron un rol protagónico. Uno fue Paul Polman, el presidente de Unilever, y la otra fue Amina Mohamed. Amina Mohamed era la presidenta de la Cámara de Comercio de Nigeria por entonces, y hoy es la segunda del secretario general de Naciones Unidas. Menciono esto porque por primera vez se le da al sector empresarial, dentro de un proceso de negociación de una nueva agenda del desarrollo, un rol protagónico en este cuerpo asesor. Pero luego hubo una estrategia de discusión muy fuerte basada en el uso de Internet, donde le consultamos a los ciudadanos del mundo acerca de cómo imaginaban el futuro en el 2030. ¿Cuál era el futuro que querían? Hubo consultas nacionales, más de 80 consultas nacionales, donde se le preguntó a la sociedad civil, al sector privado, acerca de estas temáticas a ser incluidas, y luego hubo, por supuesto, consultas temáticas con expertos sobre desigualdad, acceso al agua, recursos naturales, cambio climático, etc. Entonces, este es el proceso que se dio dentro de Naciones Unidas durante 3 años, que dio como resultado, entonces, un informe final que fue adoptado por medio de una resolución general de la Asamblea General en el año 2015, donde se proponen 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces ahí aparecen. Por primera vez, entonces, Naciones Unidas, luego de un proceso muy largo de participación, aprueba una agenda con 17 objetivos, que ustedes los ven ahí con esos gráficos, que probablemente muchos de ustedes ya los conocen, que son los sucesores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero que además incluyen 169 metas. Cada objetivo entonces tiene varias metas al interior de sus objetivos y tienen más de 1000 indicadores, que fue de vuelta un ejercicio bastante difícil de negociar de interior de Naciones Unidas porque es lo que permite el ejercicio de rendición de cuentas. Dicho en otras palabras, anteriormente con la Agenda del Milenio simplemente lo que teníamos era informes voluntarios
donde los países sometían a la Asamblea General de Naciones Unidas un informe sobre cómo estaban alcanzando estos objetivos. Pero no había indicadores para medir el desempeño de manera comparativa entre los países. Acá se acuerdan más de 1000 indicadores. Entonces, en los informes nacionales voluntarios, los países deben necesariamente sí o sí reportar un conjunto de indicadores que permiten ir viendo cómo van evolucionando los países. Y se da un plazo muy específico, 15 años. Y esta agenda, entonces, como dijo recién Agustín, es una agenda básicamente que persigue 4 objetivos que nosotros podremos decir objetivos que tienen que ver con la dignidad humana. Ya no reducir la pobreza a la mitad, sino erradicar la pobreza. Es decir, no podemos imaginarnos en el 2030 un mundo donde el 50% de la población sea pobre. Nos imaginamos que en el 2030 no exista la pobreza y que se elimine el hambre. Pero es una agenda donde incluye también el tema de la desigualdad, que es una problemática creciente en muchos lugares del mundo, pero particularmente para América Latina y el Caribe. ¿No? Yo siempre digo que nosotros no somos la parte más pobre del mundo, eso se lo dejamos a nuestros hermanos africanos, pero sí somos la parte más desigualitaria del mundo. Y eso probablemente represente una injusticia probablemente más grande que el tema de la pobreza, porque en América Latina tenemos todos los recursos para no tener estos niveles de desigualdad. Pero también incluye temas ambientales, pero también incluye temas institucionales. El objetivo número 16 se reconoce que es necesario construir procesos de paz, invertir en la creación de instituciones sólidas y transparentes y que mejoren la rendición de cuentas, y casi que es reconocido como que tendría que haber sido el objetivo número 1, porque sin instituciones que funcionen, sin paz en nuestras sociedades, ninguno de estos objetivos se pueden alcanzar. Entonces son 17 objetivos con 169 metas, con una agenda bien concreta de trabajo. Pero lo más interesante de todo esto es que esta agenda en realidad tiene internalizado el desafío del desarrollo sostenible. Cuando ustedes agarran cualquier objetivo de los que están acá, todos los objetivos están interrelacionados en su dimensión económica, en su dimensión social y en su dimensión ambiental. Todas las metas hacen referencia a las 3 dimensiones. Y esta es entonces una innovación muy grande, porque además nos dan 15 años. Bueno, hoy ya tenemos 13 años para conseguir estos objetivos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con los negocios? Bueno, uno puede decir, en primer lugar, ¿cuál es el contexto en el cual hoy las empresas hacen sus negocios? Y es un contexto que ha cambiado radicalmente, donde tenemos una rápida innovación digital, que los obliga a las empresas a tener un cambio constante y a pensar su impacto. Un contexto donde aparecen nuevos negocios, que las obligan a las empresas a competir e innovar, donde hay cambio climático y escasez de recursos, con lo cual hay una demanda por tomar urgentemente nuevas soluciones. Hay un proceso de urbanización muy rápido, muy rápido, casi como nunca en la historia de la humanidad. El 80% de la población en el año 2050 va a vivir en las ciudades. Entonces, es importante crear ciudades que sean inteligentes y nueva infraestructura que sea resiliente. Una brecha creciente en la riqueza, con lo cual hay que pensar cómo generamos un crecimiento que sea responsable, y todo esto claramente plantea desafíos para las empresas, pero todo desafío también representa oportunidades para el mundo empresarial. Este mundo empresarial entonces ha cambiado muy rápidamente en los últimos 15 años, ¿sí? Donde antes el foco de las empresas estaba en compliance, en el cumplimiento con las normas, y hoy en realidad lo que se pide es un cambio en las prácticas corporativas, donde las empresas entonces puedan crear valor estratégico a partir de la sostenibilidad, donde tiene el desafío por alinear las acciones con las intenciones, donde el impacto en cascada de la sostenibilidad se puede dar a través de las cadenas de valor, donde la transparencia se está convirtiendo en la nueva norma a partir de la sed de ética y de transparencia que tiene la sociedad. Pero también, digamos, ha pasado de ser una gestión reactiva a partir de los escándalos en el mundo empresarial a buscar un cambio en el entorno de operación de las compañías. Entonces las empresas están obligadas a aprovechar la exigencia regulatoria para poder diferenciarse. Un contexto donde se va más allá del marco regulatorio y donde la voluntariedad con compromisos que realizan las propias empresas es una oportunidad para generar valor y entonces crear un nuevo liderazgo empresarial. Donde los inversores están poniendo el foco en la sostenibilidad. Y en ese sentido hay una oportunidad importantísima que hoy tiene el país, con ser la presidencia, tomar la presidencia del G20 el año que viene, y cómo entonces también se empiezan a generar marcos regulatorios que piensen en estos esquemas de inversiones. La gestión de las empresas estaba basada en riesgos con grupos de interés,
Y hoy nuevamente lo que vemos es que hay un nuevo esquema de relacionamiento con la sociedad civil, donde los consumidores le están exigiendo a las empresas mejores prácticas en materia de sostenibilidad, donde los inversores empiezan a exigir a la hora de invertir, donde los gobiernos empiezan a mirar a las empresas con mejores ojos, aquellas que practican la innovación en temas de responsabilidad social, donde había pocas estrategias o sistemas de gestión. Nuevamente hoy hay un esquema totalmente diferente donde la sostenibilidad es crítica para el éxito de los negocios. Tanto es así que en este informe de Naciones Unidas que está ahí abajo, el propio secretario general dice de que la sostenibilidad se va a convertir en el negocio de los negocios en los próximos años. Entonces hay un contexto, hay una era de cambio, pero también un cambio de era en el ámbito empresarial. Esta era la línea de base, el foco en compliance, la reacción por escándalos, la gestión de riesgos, las pocas estrategias y la filantropía hacia una era totalmente diferente donde las empresas tienen que innovar, tienen que marcar el liderazgo, tienen que diferenciarse en el mercado, tienen que rendir cuentas de una manera diferente a sus grupos de interés. En ese sentido, los negocios sostenibles están descubriendo los objetivos de desarrollo sostenible como una ventana de oportunidades. Las últimas encuestas que nosotros hicimos a los empresarios, por ejemplo en 2015, a nivel global, el 68% de los ejecutivos de negocios dice que conocen a los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, un 13% de ellos dice que tienen las herramientas necesarias para poder alinear la práctica de su negocio a esta nueva agenda que se construye en el ámbito de las Naciones Unidas. Por eso creo yo que este tipo de espacios, como el que está creando hoy Fortalecerse, y muchos de los otros que se van a presentar el día de hoy, es tan importante para darle a los empresarios estas herramientas. Y fíjense que solamente un 10% dice que entiende que la responsabilidad empresaria es para alcanzar los ODS de las empresas. Entonces hay, digamos, un grado importante de conocimiento por parte de las empresas acerca de que sus prioridades de largo plazo están muy vinculadas con estas sostenibilidad, con estas prioridades de sostenibilidad que se han acordado al interior de Naciones Unidas. Carlos no me va a mentir, digamos, pero hace muchos años se viene diciendo la frase de que no existen empresas exitosas en sociedades que fracasan. Bueno, esto es lo que dicen los empresarios también. Los empresarios se han dado cuenta de que su agenda de prioridades está absolutamente interrelacionada con la agenda del desarrollo sostenible y con las demandas de una sociedad. Sin embargo, como vemos, la alineación entre lo que se pretende y lo que se hace todavía está muy lejos. Voy a acelerar porque probablemente el tiempo no nos alcance. ¿Es la sostenibilidad importante para el mundo de los negocios? Es una pregunta que cabría hacerse. Bueno, pero es importante para esto porque por lo general, por los temas de sostenibilidad, ¿quiénes estábamos interesados? Los que trabajábamos en Naciones Unidas, los que trabajábamos en la sociedad civil, los que trabajaban en los gobiernos. Nuevamente los datos nos muestran de que sí, 9 de cada 10 empresarios reconocen de que el éxito futuro de sus negocios dependen de cómo la sociedad resuelva los desafíos en materia de sostenibilidad. 9 de cada 10. Así que ya no se puede desvincular lo que le suceda a la sociedad de lo que le suceda a la empresa en el largo plazo. Esa desvinculación no existe más. 87% de los empresarios consultados por el Pacto Global acuerdan de que los ODS les dan un marco, una oportunidad especial a los empresarios para repensar la manera en cómo ellos crean valor sostenible. ¿Por qué? Porque estos son, podríamos decir, los 17 objetivos de desarrollo sostenible son la materialidad del mundo. Son esa matriz de materialidad que necesitábamos definir para los próximos 30 años, 15 años. Entonces, cuando uno se preocupa por el desarrollo sostenible, tiene que preocuparse por alguno de esos 17 temas. Y ahí están los principales desafíos en el largo plazo. El 74% de los empresarios consultados nos dijeron de que participar en iniciativas globales, como por ejemplo el Pacto Global, mejora sus esfuerzos en materias de sostenibilidad. El 80% nos dijo de que demostrar un compromiso motorizado con propósitos de largo plazo es un elemento, es un factor de diferenciación en su industria. Es decir, las empresas que tienen un propósito que va más allá de la rentabilidad, cuyo propósito está vinculado con los propósitos de la sociedad, es un elemento importante de diferenciación. Y fíjense esto, qué importante, seguramente acá también vamos a tener la palabra de muchas personas que trabajan en empresas, de cómo el compromiso personal de los ejecutivos de negocios es un elemento fundamental para embarcar a las empresas en este desafío del desarrollo sostenible. ¿Qué opinan las personas que trabajan en los negocios de los ODS en Argentina? Porque hasta ahora les mostré números a nivel global. Nosotros hicimos algunas encuestas y hemos apoyado otras encuestas.
Una encuesta donde le preguntamos a 120 empresarios argentinos cuáles de los 17 ODS son claves. Es decir, no podemos fallar en alcanzarlos y nos identificaron estos 9. El fin de la pobreza y el hambre cero, la salud y el bienestar, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, la energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, la acción por el clima, paz, justicia e instituciones sólidas. Es decir, hay 9. Y esto es interesante porque una de las críticas más grandes que tuvo Naciones Unidas fue ¿cómo se les ocurre a ustedes proponer 17 objetivos en una agenda? Eso es inmanejable. Entonces los propios empresarios nos dijeron, ok, son 17, pero en Argentina hay 9, sobre los cuales sí o sí nos tenemos obligados nos tenemos que comprometer a alcanzarnos, porque si no, no hay desarrollo más allá del 2030, o por lo menos nuestras probabilidades de desarrollo son difíciles de alcanzar. También hicimos una encuesta apoyamos una encuesta con 3 mandamientos y una consultora, donde también hizo una encuesta sobre el grado de conocimiento que tenían los empresarios en Argentina, sobre los ODS y cuáles eran los ODS más prioritarios, y acá nuevamente aparecen otros 9, muchos de los cuales tienen una fuerte vinculación con estos, que mencionamos anteriormente. ¿Cuál es el rol del sector privado? Nosotros creemos 2 cosas. En primer lugar, que los negocios responsables son los que pueden generar negocios sostenibles. Pero no existe negocio sostenible si no hay primero una base de responsabilidad. Esto es lo primero que queremos decir. Es decir, una empresa que no practica sus negocios de una manera responsable, es decir, haciéndose cargo de sus impactos negativos, mitigando los impactos negativos, es imposible que pueda encontrar en esta agenda del desarrollo sostenible oportunidades de largo plazo. Entonces, el piso para que los negocios sean sostenibles es tener una base de responsabilidad social muy alta. Y en ese sentido, el llamado que nosotros hacemos es que presten atención a los 10 principios del Pacto Global de Naciones Unidas. Porque en la economía del siglo XXI, respetar los derechos humanos, respetar los estándares laborales, cuidar el ambiente y luchar por la transparencia es el piso de lo que entendemos un negocio responsable. Ninguna empresa puede pensar de que puede encontrar oportunidades si no es capaz de demostrarle a sus grupos de interés que respeta estas 4 áreas. El llamado que hacen los ODS es que las empresas lideren con innovación para dar solución a estos retos vinculados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está claro de que las prácticas sociales, económicas y medioambientales ayudan a crear sociedades y mercados estables, pero nuevamente uno de los objetivos importantes que se mencionan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el 17. Y es la necesidad de que nosotros revitalicemos los medios de implementación. Por medio de implementación es cómo vamos a financiar esta agenda de desarrollo. Y una de las maneras de financiarlo tiene que ver con la creación de alianzas. Por eso es tan importante, de vuelta, estos espacios, como mencionó recién Agustín, del foro, donde el propio gobierno pone a disposición un espacio para crear alianzas entre el sector público privado y el de la sociedad civil, porque lo que necesitamos son recursos, casi yo diría, ingentes, digamos, una gran cantidad de recursos, si queremos alcanzar estos objetivos en el 2030. Entonces, pensar que se los dejamos al sector público y que entonces con el presupuesto se va a financiar, no alcanza. Necesitamos sumar nuestros esfuerzos del sector privado por medio de alianzas, por medio de inversiones sostenibles, por medio de acciones incluso filantrópicas si es necesario. Entonces nosotros hemos creado junto con el Global Reporting Initiative, una iniciativa basada fundamentalmente en ayudar a las empresas a crear informes de sostenibilidad, y junto con el Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sostenible, este instrumento que se llama la Brújula de los ODS. No es ni más ni menos que un documento que ayuda a las empresas a recorrer en un modelo de gestión basado en 5 pasos, cómo la empresa puede alinear su práctica de negocio a estos objetivos. Empezando por el paso número más básico, que es entender cómo esta gran materialidad del mundo impacta sobre mi negocio. Y cuáles son de esos 17 ODS aquellos en los cuales yo tengo una oportunidad para construir algo positivo y en donde yo tengo un impacto negativo y me tengo que hacer cargo y mitigarlo. Pasando por una definición de prioridades, los empresarios nos han dicho, de vuelta, 17 ODS es imposible que los integre. Nosotros decimos, está bien. Por eso usted puede definir cuáles tienen materialidad a la luz de su negocio e incorporarlos, establecer objetivos, integrarlos en su gestión de negocio, y esto es muy importante. No estamos pidiendo que esta estrategia de Objetivos de Desarrollo Sostenible sea parte de una acción filantrópica de la compañía.
sino de que se integren en la estrategia de la organización, mapeando su cadena de valor, pensando cuáles son sus funciones básicas de la compañía y cuáles son los ODS más caros a la organización. Y finalmente, reportando y comunicando. ¿Por qué? Porque es importante saber hacer, pero es más importante que los empresarios hagan saber lo que están haciendo. Entonces, en ese sentido, es importante que lo puedan reportar. Entonces, bueno, los 5 pasos en detalle para que ustedes los puedan ver. Es muy sencillo el SDG Compass. De hecho, hay algunas empresas que hoy van a estar acá contando sus experiencias que pueden contar lo que ya están haciendo utilizando este reporte. Para ir terminando, queremos decir que nosotros estamos comprometidos, y en ese sentido es una invitación a ustedes y organizaciones como Fortalecerse, a que construyamos juntos una nueva arquitectura. Y es la arquitectura post-2015. En esa arquitectura nosotros entendemos que hay 5 elementos claves. El primero es el de la empresa individual. Como dije, la empresa de la nueva economía es la empresa que es responsable. Esa es la empresa del siglo XXI. Pero después necesitamos 4 elementos más. La primera es ayudar a las empresas a que alineen sus objetivos de largo plazo de negocio con las prioridades de desarrollo sostenible. En los próximos años, cualquier estrategia de sustentabilidad no va a ser admitida por los grupos de interés. Cualquier estrategia de sostenibilidad corporativa debe necesariamente estar alineada con las prioridades nacionales de desarrollo. Entonces las empresas deben decodificar cuáles son estas prioridades y empezar a alinear sus estrategias de sostenibilidad a esas prioridades. En segundo lugar, tenemos que crear marcos de transparencia y de accountability y de rendición de cuentas. Es muy importante tener ejercicios de rendición de cuentas. Pueden ser voluntarios, pueden ser esquemas de certificación, pueden ser obligatorios, no lo sabemos. Pero necesitamos crear confianza en los grupos de interés. Entonces es importante que las empresas hagan compromisos voluntarios, pero que luego puedan rendir cuentas sobre los compromisos voluntarios que realizan. Y ahí la importancia de la voluntariedad como una marca de liderazgo y de innovación empresarial. El tercer elemento son los drivers y los incentivos que todavía no están bien colocados en la sociedad y en el mercado. Entonces tenemos que trabajar con el Estado en ver cómo incluimos temas de sostenibilidad en las compras públicas, en las licitaciones, pero también tenemos que ver cómo alineamos al sector financiero a estas nuevas prioridades. Pero tenemos que ver también cómo incidimos en los consumidores, para que los consumidores puedan premiar a las empresas que invierten en esta agenda y no que las castiguen. Entonces hay un conjunto de drivers, incentivos que tenemos que poner en práctica. Y finalmente, como dijo muy bien Agustín recién, nosotros en realidad tenemos una agenda muy clara, con grandes desafíos, tenemos muy buenas experiencias de empresas, pero con prácticas que son individuales y aisladas. Nosotros tenemos que ser testigos en los próximos 15 años de una era de innovación radical, pero también de colaboración público-privada como nunca antes en la historia. Entonces, tener esquemas, plataformas de partenariado, de colaboración público-privada son absolutamente indispensables. A partir de los temas que las propias empresas y la sociedad definan como prioritarios. Género, bueno, detrás de género. Erradicación de la pobreza, detrás de la erradicación de la pobreza. Erradicación del trabajo infantil, ahí será. Pero necesitamos tener mayores plataformas de colaboración y dar paso a una etapa de colaboración público-privada sin antecedentes. Termino. Les dije que yo robaba algunas presentaciones de otros colegas, así que esto seguramente algunos lo vieron. Hay 3 maneras de entrar al mundo de la sostenibilidad y ustedes eligen, le digo a ustedes, se lo digo a aquellos que están en el mundo empresarial, eligen qué puerta quieren entrar al mundo de la sostenibilidad. La puerta de la improvisación, que es la puerta como consecuencia de la coerción de un grupo de interés. Algún grupo de interés le dice al empresario, ¿sabe qué? Así ya no. Los negocios de esta manera, no más. Puede ser un sindicato, puede ser un gobierno, pueden ser los trabajadores, puede ser la sociedad civil. Entonces la empresa improvisa. Y entonces su estrategia de responsabilidad social o de sostenibilidad es la estrategia del bombero, que va apagando incendios. O la estrategia de lo atamos con alambre. El problema es que los argentinos somos buenos atando las cosas con alambre. Entonces creemos que así nos va bien. La segunda puerta es la puerta de la planificación, donde la empresa fija objetivos, establece recursos, asigna prioridades, responsabilidades y lo incluye en su planificación, como cualquier otro proceso dentro de la compañía. La sostenibilidad debe ser planificada. Entonces, la planificación es la segunda puerta que tocan las empresas. Y la tercera es la de la anticipación, que es la que está vinculada con la innovación radical. Son las empresas que están leyendo las demandas de los grupos de interés y se anticipan.
con propuestas de valor realmente sostenibles. Como digo, las empresas tocan la puerta que quieran tocar, el viaje será más o menos placentero en función de la puerta. Muchas gracias.